Ángel está haciendo su doctorado en Ingeniería Informática y Telecomunicaciones en la Universidad Autónoma de Madrid. Él trabaja con modelos matemáticos que nos van a ayudar a predecir el impacto sobre los distintos sectores económicos que va a haber como consecuencia del cambio climático. Todas las nuevas políticas que se están haciendo para combatir el cambio climático, como el Acuerdo de París, ¿van a afectar a tu empleo? Gracias, Edu. Bueno, ¿afectará a tu empleo el Acuerdo de París? Esta pregunta tiene una particularidad y es que está en futuro. ¿Y cómo predecimos normalmente el futuro los científicos? Con modelos. Ya hemos hablado a lo largo de la mañana de modelos, pero por concretar un poco lo que es un modelo, es importante decir que parte de una serie de datos, la obtención de los datos siempre es importante a la hora de elaborar modelos, y a partir de esos datos intentamos extraer relaciones genéricas entre ellos para poder entender cómo funciona aquello que estamos estudiando. Cuando tenemos esa serie de relaciones genéricas, que es lo que define el modelo, podemos predecir cómo se comportaría aquello que estábamos estudiando en otras situaciones, en el futuro o en un contexto distinto, etc. Normalmente nos va a interesar modelar sistemas complejos, como es el caso del clima, en los modelos que se han visto anteriormente, pero como es también el caso del sistema productivo, que es lo que nos va a interesar para dar respuestas sobre el empleo. Son sistemas complejos en el sentido de que hay muchas variables implicadas, no se conocen bien las relaciones, existen ciclos de realimentación, etc. Pero bueno, yendo a lo del trabajo, lo primero que debemos saber a la hora de poder responder preguntas sobre el empleo es cómo el Acuerdo de París se concreta en España, en qué legislación concreta. Y para ello el plan fundamental es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es un plan elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica y que contiene una serie de medidas respecto a 3 objetivos. El principal, que sería la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El segundo objetivo, que sería el aumento de la penetración de energías renovables sobre el total de energías consumidas en España, y la mejora de la eficiencia energética. El plan nacional cuenta con un modelo, por supuesto, para realizar una medición de hasta qué punto se pueden lograr los objetivos. ¿Cuáles son los resultados del modelo? El marco temporal que se marca el plan es la próxima década, 2020-2030. Y de acuerdo a los resultados del modelo elaborado por el Ministerio, se pretende lograr en esta década una reducción del 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo la creación de hasta 300.000 nuevos empleos. ¿Cómo se puede compaginar una reducción de las emisiones con un crecimiento del empleo? Pues principalmente invirtiendo en energías renovables hasta lograr un 42% del total de energías consumidas en España a base de energías renovables y mejorando la eficiencia, hasta un 40% la eficiencia energética. En estos dos sectores, digamos, ¿no?, en sectores vinculados con estos dos objetivos, es donde se van a crear esos nuevos empleos que se esperan para el año 2030. Recuerdo que todo esto son datos esperados por las medidas que contiene el plan y de acuerdo a su modelo. ¿Vale? Me preguntaréis, ¿es esto suficiente? Bueno, desde luego es bastante mejor que continuar con la senda actual de emisiones que nos condena a un futuro de consecuencias bastante imprevisibles sobre el bienestar y sobre el empleo. ¿Pero es suficiente? De acuerdo a un informe muy reciente de la ONU, tan reciente como noviembre de este mismo año, o sea, hace apenas unos días, en caso de cumplir íntegramente los planes nacionales que se presentaron durante la Cumbre de París, nos estaríamos encaminando a una subida de la temperatura media anual de 3,2 grados centígrados. Y esto es demasiado. Supera ampliamente el acuerdo y las recomendaciones de límites seguros de la comunidad científica, que están hablando de 1,5 grados centígrados, como ya nos han dicho. Y es demasiado, especialmente para Europa y para España, que por justicia climática debería ser especialmente ambiciosa en la consecución de recortes en sus emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa si somos más ambiciosos? Bueno, pues gracias a un proyecto de la Fundación Biodiversidad, elaborado por Ecologistas en Acción, en la que participo, hemos podido modelar 2 escenarios que están siendo defendidos por diversas organizaciones ecologistas y grupos políticos en el mundo, que aumentan la ambición del Plan Nacional. El primero de los escenarios es este, Green New Deal, seguramente a algunos os suene. Es un escenario que plantea una fuerte inversión pública
para intentar dinamizar el sector de las renovables, es decir, conseguir más inversión, conseguir aumento de empleos, etc. También una dinamización, bueno, un aumento de la eficiencia energética mucho más ambiciosa que la del Plan Nacional, y la electrificación de sectores. Que electrificación, esta palabra que suena un poco rara, es conseguir que sectores que están muy basados hoy en combustibles fósiles pasen a estar más basados en energías renovables, ¿no? Bueno, principalmente en energía eléctrica, que es más fácil obtener a partir de fuentes renovables. Por ejemplo, el transporte de mercancías, que podría pasar de usar barcos movidos por petróleo a trenes eléctricos. En este escenario lograríamos, de acuerdo al modelo que hemos desarrollado, una reducción de emisiones de alrededor del 50%, lo que duplica las expectativas del Plan Nacional. Tendríamos un segundo escenario, al que hemos denominado de crecimiento, que supondría una profunda transformación del sistema económico, una reducción en el uso de energías y materiales que se vería más o menos compensada por un aumento de la reutilización y también del reciclaje, pero fundamentalmente de la reutilización, y en general una transformación a una producción más local, más rural y menos tecnologizada. En este escenario tendríamos hasta un 80% de reducción de emisiones, que estaría en la línea de lo que nos pide el informe de la ONU del que he hablado anteriormente. Vale, ¿y qué pasaría en estos dos escenarios con el empleo? Que es un poco la pregunta que nos queríamos responder en esta presentación. En el caso del escenario Green New Deal, veríamos una reducción del empleo en sectores relacionados con los combustibles fósiles, principalmente, por ejemplo, la industria extractiva, como puede ser del carbón, que se espera acabar con ella, y también el transporte de mercancías, una reducción de empleo en ese sector. Habría un crecimiento del empleo, por otro lado, en las industrias relacionadas con la producción de energías renovables, en las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, vinculado a ese intento de aumentar la eficiencia energética, y, por último, como un detalle curioso, en silvicultura, ya que es necesario aumentar la superficie de masa forestal para reducir los niveles de carbono, para fijar carbono, ¿no? Lo que se conocen como emisiones negativas. En el caso del escenario de crecimiento, pues veríamos una reducción en los mismos sectores que el escenario Green New Deal, una reducción también en el transporte de mercancía a larga distancia y en el turismo, lo cual es especialmente sensible para el caso de España, también sobre todo a largas distancias. En general todos los sectores globalizados caerían en este escenario, y también en la construcción. En el caso del escenario Green New Deal no he puesto una reducción en la construcción, ya que pese a que cae el sector de la construcción de nueva vivienda, sí que hay un cierto efecto rebote con la necesidad de renovar el parque inmobiliario para mejorar la eficiencia energética. Entonces, ahí el sector de la construcción se mantiene un poco estable. En el caso del escenario de crecimiento hay una caída de ese sector. Y en general hay una caída neta de empleo en todos los sectores. ¿En qué habría crecimiento? Pues fundamentalmente en los trabajos vinculados al mundo rural, como puede ser la agricultura y la silvicultura, y también en las labores de cuidados, que son labores tradicionalmente no salarizadas. Así que, por terminar, ¿afectará a tu empleo el Acuerdo de París? Pues bueno, depende de en qué sector estéis trabajando, pero depende fundamentalmente de las medidas que tomemos en los próximos años. Muchas gracias.